Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por ella que amanecemos todos los días con esa misericordia renovada, que es gracias a esa provisión de amor, de fidelidad, de lealtad, que podemos amanecer, que podemos respirar, que podemos seguir, Señor, honrando tu nombre, representándote, Señor, sentándonos a la mesa a la cual tú nos llamas todos los días, Señor Jesús, para darnos esas exquisiteces, esos manjares que salen de tu boca, Señor, de tu palabra, que son los únicos que pueden traer vida eterna a nuestra vida, que pueden traer, Señor, esa fortaleza a nuestra mente, Señor Jesús, esa vitalidad a nuestra vida, Padre. Indistintamente de las circunstancias en las que nos encontremos o el estado en el que estemos, Señor, es por tu mano que no hemos sido, Señor, destruidos. Señor, que el día de hoy podamos tener oídos abiertos para escuchar tu palabra, que podamos tener, Señor, lengua de sabio para edificar, Señor, a tu pueblo conforme a tu voluntad, Señor, y de la mejor manera posible, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Y vamos a ver otra parábola de mi Señor Jesús. Vamos a Lucas 8, versículo 16. Leo la NTV. Dice acá: nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Y alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Empecemos diciendo que esta parábola de Jesús está enmarcada dentro de un contexto de una sola enseñanza, porque más arriba usted puede encontrar la parábola que también es muy popular, la parábola del sembrador. Esto nos da a entender entonces que esto está enmarcado dentro de esta misma enseñanza, porque para los que hemos estudiado un poco las Escrituras y nos hemos puesto a meditar en la palabra del sembrador, nos damos cuenta que Jesús está hablando de los diferentes estados en los que las personas tienen sus corazones, y eso les condiciona al momento de recibir la enseñanza, la palabra, la sana doctrina del Señor. Pues evidentemente esta parábola no escapa de esa misma línea en la que Jesús viene hablando, pero vamos a ir mirando con detenimiento cada una de estas palabras de mi Señor Jesús y de esta famosa parábola también de la lámpara encendida, que es más corta que la del sembrador, pero no quiere decir que no tenga algo del cual alimentarnos, del cual aprender. Primero dice Jesús: nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. La lógica es, recordemos que para la época no había electricidad todavía y que se usaban eran lámparas de aceite o de querosén, que por lo general eran de arcilla, y que por lo tanto al no haber energía eléctrica no es como las casas que usted tiene un foco o un bombillo, como usted le diga, en el cuarto, otra en el salón, otra en el baño. Toda la casa tiene, no, por lo general estas casas de la época de Jesús, las familias no tenían tantas lámparas, sino se ponían en los sitios donde más se concentraban o los sitios más importantes dependiendo de la hora, porque la vida social se acababa a las 6 de la tarde cuando se ocultaba el sol, y por lo tanto se colocaba en las salas, en los sitios de mayor importancia. Así que es lógico pensar que nadie la enciende para luego taparla con un tazón, como dice esta versión, o la esconde debajo de la cama, sino simplemente no la enciendas, la dejas apagada. ¿Por qué? Porque no le vas a poder no la vas a poder aprovechar. La luz que va a emanar no la vas a poder aprovechar. Por eso Jesús dice: una lámpara se coloca en un lugar alto,
¿Por qué? Porque esa era la costumbre de la época y hoy día seguimos el mismo patrón. ¿Dónde usted pone el foco? ¿Dónde está el zócate? ¿Dónde está la parte donde se atornilla el bombillo? Están en los techos de las casas, de los apartamentos, inclusive en las calles, en las vías públicas, los postes de iluminación están por lo menos 5 metros arriba de nosotros para que puedan alumbrar hacia abajo. Es un mismo principio. Por lo tanto, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa puedan ver su luz. Y de esto precisamente se trata, de que nuestras vidas espirituales tienen que estar fortificadas lo suficiente para que estén por arriba de la vida de los demás, en el sentido de que no estamos al mismo nivel de las carnalidades, de las mundanalidades, de las bajas pasiones, que por eso se le dice bajas pasiones, porque están a nivel de la tierra, sino que están por arriba. Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que precisamente si una persona entra a una casa y la lámpara está apagada, o la lámpara está obstaculizada, o la lámpara está oculta, como lo dice acá, no se va a poder ver el secreto. Cuando se entiendas el secreto, no como algo místico, porque muchas veces los predicadores, los pastores, los evangelistas, etcétera, los maestros de la palabra, muchas veces yo he escuchado que se refieren a esto como algo sobrenatural que va a ocurrir, como algo místico. No, entendamos un poco lo que Jesús está diciendo acá. Cuando dice lo que está en secreto y dará pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a luz y se dará a conocer a todos. Es que precisamente si todos estamos entrando a esta casa a las 10 de la noche y está oscuro, no vamos a ver nada. Ni siquiera nosotros mismos no vamos a ver. Así que si alguien tiene la ropa sucia, cuando pisó algo y no se dio cuenta, si alguien tiene algo en su rostro, un fluido nasal, por ejemplo, o alguna secreción, no nos vamos a dar cuenta, ni siquiera teniendo un espejo enfrente, porque el espejo necesita la reflexión de la luz para darnos cuenta de ese detalle. Entonces, lo que está en secreto, permanece en secreto. Ese es el contexto de lo que Jesús está hablando acá. Algo muy sencillo. Pero si encendemos luego la energía eléctrica o encendemos la lámpara, ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de las cosas que estaban ocultas a la vista, el sucio de la ropa, la secreción nasal, X detalle. Te puedes acercar al espejo y tú mismo puedes notar, uy, no me di cuenta que tengo esto, y usted se limpia, usted se acomoda, usted se arregla, usted trata de quitarse la suciedad que tienen en la ropa, la mancha. ¿Por qué? Porque eso te lo permitió la luz. A eso se está refiriendo Jesús. Es eso lo que Jesús quiere decir acá. Cuando dice, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá. Donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. ¿Por qué se va a dar a conocer a todos? Porque si usted tiene una mancha en su camisa, en su prenda, todo el mundo al llegar a la luz se va a dar cuenta que tiene la mancha en la camisa. Todo el mundo se va a dar cuenta que tiene la cara sucia. Todo el mundo se va a dar cuenta que cuando entraste a la casa o en el camino pisaste algo y se te ensuciaron los zapatos. ¿Por qué? Porque eso fue gracias a la luz, gracias a la lámpara que se encendió, gracias al foco. Ese es el contexto de lo que Jesús viene hablando acá. Y luego continúa diciendo, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Ahora vamos con esto, que aquí muchas veces también he escuchado a muchos pastores, a muchos predicadores diciendo que Jesús quiere decir acá entonces que va a permitir algún tipo de ataque espiritual satánico para robarte lo que recibiste. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Yo quiero que usted recuerde que en la cultura de Jesús, en la época de Jesús, lo que el Señor le transmitió por muchos años a través de los profetas al pueblo de Israel, es que para Él, para Dios, el escuchar implica prestar atención y ser diligente para obrar según lo que Dios dijo. Esa es la acción que Dios dice, sí me escuchaste.
día en Occidente que simplemente porque usted esté parado o mirando fijamente a una persona y le estás prestando atención de esa forma, es suficiente para decir, son las normas del buen oyente y las normas del buen hablante, si me prestaste atención, si escuchaste. No es tan superficial para Dios eso. Para Dios es, si de verdad tú me escuchaste, es porque fuiste y pusiste por obra lo que te dije que tenías que hacer. Es decir, involucra la acción completa de la obediencia. Para eso, ese es el concepto bíblico y cultural de escuchar según la Biblia. De escuchar. Coloquialmente en Venezuela decimos, le entró por un oído y le salió por el otro. Sobre todo los padres, los abuelos de nosotros y los tíos nos lo decían mucho. Es que ese muchacho, yo se lo dije, le entró por un oído y le salió por el otro. Es una forma muy coloquial de decir, no hizo caso, no prestó atención al consejo, no prestó atención a la advertencia, no prestó atención a las palabras de sus mayores. Es muy parecido y es lo más cercano al concepto bíblico de lo que es escuchar. ¿Y por qué Jesús dice estas palabras? Si Él viene hablando de la parábola del sembrador, luego nos da esta parábola de la lámpara encendida y pareciera que como que está cambiando el tema. No, según el contexto está marcado dentro de la misma enseñanza. ¿Cómo podemos entonces nosotros relacionar esto con lo de la lámpara? Es que precisamente, si nosotros no estamos prestando atención según Dios, como Él lo exige, somos la lámpara, pero que está oculta debajo de la cama. Somos la lámpara, pero que tiene un tazón encima. Así estamos delante de Dios. Cuando no prestamos atención, cuando no oímos, como dice aquí, a los que escuchan mis enseñanzas, así que prestan atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. ¿Por qué mi Señor dice esto acá? Porque hay una gran realidad, que es que cuando tú pones en práctica, aunque al principio no entiendas muy bien lo que estás practicando, y de eso se trata, cuando tú vas poniendo en práctica, la experiencia te da un entendimiento del conocimiento más profundo y mucho mejor. Voy a poner un ejemplo sencillo de la bicicleta. Todos entendemos el concepto básico de que hay que mantener el equilibrio, te enseñan el funcionamiento de los frenos, dónde está el manubrio. Si es una bicicleta de cambio, te enseñan a cómo cambiar. Si estás en subida, mejor que pongas esta. Si estás en bajada, mejor que pongas lo otro. Que si a pedalear. El funcionamiento básico de la bicicleta. Y tú dices, bueno, se ve fácil el conocimiento que ya tengo de cómo funciona la bicicleta. Pero hasta que tú no te montas en la bicicleta y tú dices, ya va, ahora tengo que combinar la velocidad necesaria con el equilibrio, sin quitar la vista del frente, porque no puedes quitar la vista del frente. Hasta que no empiezas ese proceso, así sea suave, algunos le ponen rueditas para ayudarlos a mantener el equilibrio, y a medida que van agarrando confianza, los padres le van quitando, por lo general, las rueditas a los niños, le quitan una y de repente le quitan la otra. Hasta que el niño, hasta que la persona no empieza a agarrar esa experiencia, que ojo, lo más probable es que sufra algún tipo de accidente en la bicicleta, algún tipo de choque, se caiga por el tema del equilibrio, pero esa experiencia con la bicicleta le va ayudando a entender y a profundizar en la actividad del ciclismo, ya sea que el día de mañana lo quiera agarrar a nivel profesional, o ya sea que simplemente lo agarró como un hobby o como un aprendizaje más de, bueno, aprendí a manejar bicicleta. Yo conozco adultos que a esta altura del partido no saben manejar bicicleta. ¿Ya ves? No saben manejar bicicleta. La primera vez que me fui de frente a la casa de Manzanero Curioso porque conozco otros que saben manejar vehículos automotores y no saben manejar bicicleta. Que parecía contradictorio, porque manejar un vehículo automotor es mucho más complejo. Y yo diría, bueno, si aprendiste a manejar un vehículo automotor, se te va a hacer más fácil manejar bicicleta, pero no tienes interés de manejar bicicleta, ¿no? Pero volviendo al punto, exactamente con el ejemplo, con la analogía de la bicicleta, es que
podemos entender mejor estas palabras de mi Señor Jesús cuando dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Recuerda lo que dije un poquito antes, que para Dios no se trata de que te vuelvas una biblioteca andante, de que acumules conocimiento. No, se trata de que agarres ese conocimiento y lo lleves a la práctica en tu diario vivir. Esa práctica, esa experiencia te va a dar mayor entendimiento, te va a dar mayor discernimiento práctico de las Escrituras, y vas a ser más de bendición para otros y tu vida va a ser más bendecida. Ahí es donde tú vas a poder entender cómo yo aplico algo que dijo Salomón hace más de 3000 años atrás, en un contexto diferente, en una época diferente, pero que fue Dios el que lo dijo, ahorita, en este entorno, en este tiempo. Esa es la práctica. No simplemente quedarnos pensando y cómo habrá hecho esto y cómo habrá hecho lo otro. Ponlo en práctica. No sé qué vivió Salomón cuando escribió el proverbio que dice: las palabras sabias amansan la ira. Es muy probable que por su posición de rey tuvo que haber tenido muchísimas audiencias, tuvo que haber tenido muchísimas reuniones diplomáticas con tanta gente, porque tuvo 1000 mujeres. Si usted no lo sabe, en la época de Salomón, la forma diplomática de sellar alianzas era que las familias de reyes se casaban unas con las otras, daban a los hijos, daban a los primos, se daban a las hijas. Por eso tuvo tantas mujeres. Fue el gobierno de mayor paz que tuvo Israel. ¿Por qué? Por las alianzas diplomáticas que tuvo Salomón. Quizás en tantas reuniones, tantas experiencias, tanto hablar con tanta gente, él se dio cuenta, el Espíritu Santo lo iluminó para que se diera cuenta que cuando él hablaba suave, cuando hablaba con palabras mansas, el ánimo, el carácter de la otra persona aplacaba la ira. Y entonces lo dejó escrito, y el Espíritu Santo lo usó para escribir: las palabras mansas aplacan la ira. Y al día de hoy, ahora usted y yo tenemos exactamente esa misma enseñanza, que se puede, indistintamente del contexto en el que usted se encuentre, lo que usted esté pasando, usted lo puede aplicar y se va a dar cuenta que funciona. Pero es la experiencia lo que nos lleva a nosotros a tener un mayor entendimiento. Por eso que aquí esta versión dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Usted entiende poco, procure poner más en práctica la palabra, y usted se va a dar cuenta cómo su entendimiento va a ampliarse. Mi Señor no miente. Si mi Señor dijo que al que más escucha, más entendimiento se le va a dar, ponga en práctica lo poco que entiende ahorita. Y usted va a ver que quizás lo que aún no entiende, lo vas a poder entender luego, porque se te va a ampliar el entendimiento. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Voy a volver al ejemplo de la bicicleta. Alguien aprendió a manejar bicicleta a los 4 años, 3 años, no sé, 5 o 6 años. Y pasaron más de 50, 60 años. Y un día dijo: voy a tomar la bicicleta prestada porque quiero ir a la bodega, no quiero sacar el carro. Y voy a ir a comprar algo y me regreso. Y para su sorpresa, que cuando agarra la bicicleta, se dio cuenta que como que necesitaba volver a aprender a manejarla, porque siente que perdió la habilidad o perdió el conocimiento de cómo manejar la bicicleta. Eso puede pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces, por descuidar, por no darle importancia o por no seguir practicando algo, la persona puede, vamos a decirlo de una forma coloquial, puede oxidarse o puede perder cierta capacidad, cierta habilidad con algo. Se le puede olvidar algo. Eso puede pasar. Yo lo pongo en mi caso personal. Yo estaba aprendiendo a usar un tipo de programa en la computadora bastante bueno para cierto tipo de edición de video, para mejorar ciertas cosas. Pero este programa es tan complejo, es tan completo, que amerita que tú siempre estés experimentando con él, practicando, porque tiene muchas características que te pueden ayudar según el trabajo que tú quieras hacer. Dejé de usarlo por unos meses y cuando lo fui a retomar me di cuenta que se me había olvidado algo muy básico del programa. Y pero ¿cómo se me va a olvidar si hice este video, y lo tengo en la computadora?
Yo lo hice, pero se me olvidó. Se olvida, te puedes olvidar. Entonces que mi Señor diga aquí, pero los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. No es algo místico, no es algo sobrenatural, no es que Satanás va a venir de noche y Dios va a permitir que te toque y te va a meter la mano en la cabeza para quitarte algo. No. Es que simplemente se te quita porque lo pierdes, aún aquello que tú piensas que crees que es, entiendes. Mire cómo las palabras de Jesús son muy prácticas, son muy sencillas, pero a la vez muy profundas. Recuerda que Jesús le hablaba a personas del vulgo, Jesús le hablaba a personas que no eran precisamente doctores. Los que creían ser doctores de la ley también lo escuchaban, pero para ver por dónde lo agarraban para atender una trampa y salían apaleados por Jesús. Pero la mayoría de las personas eran campesinas. Eran personas que a duras penas algunas ni sabían leer ni escribir. Aunque la mayoría tenía un conocimiento básico de la lectura, porque el judío era enseñado en la Torá y por lo tanto tenía que saber lo que dice la Torá. Pero eso era hasta ahí, así que no tenían su público, no era un público de amplio conocimiento intelectual o académico. Pero que había una profundidad y una sencillez en la enseñanza de Jesús. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Y bueno, como no había WhatsApp, no había teléfono a la antigua, alguien que estaba allá del otro extremo se dio cuenta que era la mamá de Jesús y los hermanos, y este le pasó la voz a este le pasó la voz a este, hasta que llegó uno que estaba más cerca de Jesús y le dijo: mira, afuera te están buscando, te está buscando tu mamá y tus hermanos. Y la respuesta de Jesús es interesante. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. No sabemos cuál es el motivo del por qué María con sus hermanos vinieron a donde estaba Jesús, si ya ellos sabían cómo era ahora la vida de Jesús, que ya Jesús había dejado la carpintería, no estaba dedicado a eso. No sabemos el por qué. En ninguno de los evangelios nos indican cuál fue el motivo. El hecho es que vinieron a verlo. Y Jesús dio una respuesta a lo mejor un poco incómoda, a lo mejor un poco polémica, inesperada, pero no deja de estar marcada dentro de lo que Él les viene enseñando. Jesús dice: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, si tú quieres que el Señor te siga reconociendo como su pueblo, si tú quieres que el Señor te siga reconociendo como un hermano menor, aquí está el acondicionamiento que Él pone. Tienes que escuchar para obedecer la palabra. Indicando esto también, que hay un grado de relevancia y de importancia en cuanto a las afinidades y las relaciones. Y ojo, tenemos que orar por nuestros familiares que son inconversos según nuestra sangre humana, según nuestra sangre biológica. Pero hay un cambio de relación y de peso, porque Jesús aquí inclusive está poniendo primero ahora a todos aquellos que oyen la palabra de Dios y lo obedecen por encima del vínculo familiar que Él tiene con María y con sus hermanos. Clarito. Y se lo hizo Jesús, y Jesús es ejemplo para nosotros. Entonces aquí está. Yo oro por mis familiares que no son inconversos. Gracias a Dios, los que son de mi círculo cercano o de primero, mis hermanos y mis padres son cristianos, gracias a Dios. Pero todavía tengo familiares que no lo son cristianos. Tengo primos, tengo tíos, tengo tías, etc. Oro por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos como tuvo con nosotros. Pero mi prioridad ahora, mi familia, son con los que oyen la palabra y la obedecen. Vamos ahora a Mateo 5, versículo 14. Sigo con la NTV. Dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mateo le da otro contexto
le da otro enfoque a las palabras de Jesús que vimos en Lucas 8. Es básicamente las mismas palabras del evangelista Lucas, pero con otro énfasis, con otro punto de vista. Pero, a ver, yo pregunto, ¿la luz quién es? ¿La luz es Jesús o la luz somos nosotros? ¿La luz es Jesús o la luz somos nosotros? ¿Por qué yo lo digo? Porque pareciera que Mateo dice, ustedes son la luz del mundo. Jesús le está diciendo eso a los discípulos, que es la representación de la iglesia en ese momento. Pero lo que vimos en Lucas 8, pero ¿qué ocurre en Lucas 1, 78 y 79? Volvemos a Lucas. Y este es el punto que quiero que miremos. El profeta Zacarías, el papá de Juan el Bautista, da una profecía y habla del propósito de la vida de Juan el Bautista. Y luego de eso termina prácticamente sus palabras indicando que lo siguiente: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte y para guiarnos al camino de la paz. Yo pregunto, ¿quién es la luz matinal del cielo que nos sacó de la oscuridad y de sombra de muerte y nos colocó en camino de paz? Es Jesús. Jesús es la luz matinal que vino a sacar de la oscuridad y de sombra de muerte a muchos para guiarlos al camino de la paz. Ya va, entonces pastor, entonces ¿cómo es esto que si Él es la luz, entonces por qué Jesús dice Mateo que nosotros somos la luz? No entiendo. Ya va, no se preocupe, vamos por parte. Un capítulo más adelante, Lucas 2, versículo 31. Ya Jesús nació, tenía 8 días de nacido. La costumbre del pueblo judío y de la Torá dice que tenía que ser circuncidado todo varón a los 8 días de nacido. Y María junto con José están cumpliendo con eso y lo están llevando al templo. Y en el templo, este es uno de los pocos personales que no tienen tanta relevancia en las escrituras, pero que dice algo muy interesante. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, un hombre ya de la tercera edad, pero que Dios le dijo que iba a ver la salvación de Israel, iba a conocer al Mesías y estaba esperando ese cumplimiento y estaba en ese templo. Y dice en el capítulo 2, versículo 31, una vez que ve a María con José y todo aquello y el niño, y termina con estas palabras: la que preparaste para toda la gente, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. La luz de Dios para las naciones es Cristo. La gloria de Israel es Cristo, no es el tercer templo, no es la ley mosaica, no es la Torá, es Cristo. Que hoy día gran parte de ese pueblo tiene el corazón endurecido y los ojos velados para que el número de los gentiles llegue al punto donde Dios quiere que llegue, y ellos van entonces ahora a ver esa gloria que es la que nosotros ya hemos visto, que es Cristo, y van a ver que han estado negando y rechazando esa gloria por muchos años. Pero hay un propósito profético acá. Entonces, ¿cómo es esto que la Biblia, el mismo evangelista Lucas nos dice que la gloria, que la luz para las naciones, que la saca de sombra de muerte, es Cristo? Y en Mateo 5, el evangelista nos dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo es esto? Y es que precisamente en la medida en que nosotros nos hacemos uno con el Evangelio, somos una lámpara, como lo dice la parábola en Lucas, somos la lámpara que proyecta la luz, porque recuerda que la lámpara sola no genera luz. La lámpara necesita queroseno, la lámpara necesita ¿qué? Fuego, que es lo que da luz. En este caso, el bombillo, el foco, por sí solo no da luz, necesita la energía eléctrica. Y sin embargo, necesita, a pesar de que tenga esa energía eléctrica, necesita el zócate o la unión con la energía eléctrica para que pueda encenderse. Entonces nosotros somos unos instrumentos que necesitamos proyectar esa luz. Pero hay un detalle, que si esa lámpara no está en buenas condiciones,
la luz no va a ser lo suficientemente efectiva para radiar el esplendor de esa gloria de Cristo. Ustedes son la luz del mundo, como lo dice Mateo, pero Lucas nos recuerda que esa luz no proviene de nosotros, que nosotros somos una lámpara que proyecta esa energía que ilumina todo a nuestro alrededor, que es Cristo. Ahora bien, yo quiero que vayamos a Hebreos 3, versículo 7. Aquí leo la Reina Valera contemporánea, RVC. No voy a leer todas las menciones, pero quiero que recuerde esto que lo voy a comentar. Hebreos 3, versículo 7 dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación cuando me provocaron. La TLA, la versión TLA de este mismo verso, dice de esta forma: por eso hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Me gusta como lo dice esta versión. Vuelvo a leer esta versión. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Yo le voy a decir una cosa: es muy imprudente y muy necio pretender saber hasta dónde llega la fidelidad, la lealtad, la paciencia o el aguante de Dios. Eso es muy necio. Yo voy a decir otra cosa: es muy peligroso también pretender que vamos a poner a prueba, como dice esta versión, hasta dónde aguanta Dios mi terquedad. Eso es muy tonto. Eso es una actitud desafiante, muy inmadura. Yo de esto tengo muchas anécdotas de cuando era niño, porque yo, sin darme cuenta, ahorita que estoy mirando bien este versículo, me estaba dando cuenta que de niño yo buscaba mucho desafiar a mi abuela, porque a mí me crió mi abuela paterna, porque yo era muy terco, era muy desobediente, era muy inquieto, tenía mucho ímpetu. Y yo, ahorita que me estoy dando cuenta, yo buscaba siempre desafiar a mi abuela por esa terquedad juvenil, de niño, de inmaduro. Y le voy a decir una cosa: nunca logré salirme con la mía. Siempre salí castigado, siempre salí disciplinado, siempre salí corregido a la vieja escuela. Y usted sabe que la vieja escuela, cuando te agarraba la vieja escuela, lo que quedaba es el recuerdo y la buena enseñanza. Nunca logré salirme con la mía. Y aquí básicamente vemos que tampoco el hombre va a poder salirse con la suya delante de Dios. ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque esta frase que aparece en la Reina Valera, no endurezcáis vuestro corazón, así quiero que aparece en la Reina Valera, aparece más de 6 veces en todo el libro de Hebreos. En todo el libro de Hebreos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el énfasis del mensaje de Dios para nosotros en Hebreos es exactamente ese: escucha para poner por obra. Porque ¿cuál es el peligro que corremos acá? Ya yo lo dije: es peligroso pretender desafiar a Dios con nuestra terquedad. Porque ¿qué es lo que pasa con el terco? El terco es terco y asume mayor peso porque el terco ya sabe lo que está haciendo. Por eso lleva la contraria. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que escuchamos el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, y lo resistimos, o somos tercos, como lo dice esta versión, hace que sea más fácil resistirlo la próxima vez, porque nuestro corazón se endurece, y ese es el peligro que se corre. Si tú conscientemente te resistes y endureces tu corazón sobre un aspecto que ya la palabra de Dios te alumbró y te hizo ver que tienes que cambiar, que tienes que corregir, que te tienes que amoldar, que tienes que adaptar tu vida a eso, y lo resistes, se te está endureciendo el corazón de a poco y ya se te hace más fácil seguirte resistiendo. Y eso es un peligro para tu vida espiritual. Eso es un peligro para tu vida espiritual. Primero, porque te le pones bandeja de plata a Satanás. Porque no vas a pretender tú que te vas a zafar tampoco de la garra de Satanás y mucho menos del pecado. Y
si a eso le sumas el peligro que es pretender desafiar a Dios, y recuerde algo, Dios es Padre. Y Dios al que ama, disciplina. Así como mi abuela llegó a un punto en el que sabía en qué momento corregirme, porque mi abuela sabía en qué momento y cuándo, sobre todo porque a mí de niño me gustaba, yo era muy malcriado de niño, y yo armaba escándalos y berrinches en la calle. Y eso avergonzaba y humillaba a mi abuela. Porque ¿qué decían? Bueno, pero esta señora no le pone el carácter a este niño. Y mira cómo este niño le hace estas pataletas. Mi abuela muy pocas veces me corregía en la calle, pero libre Dios cuando yo llegara a la casa. Mejor dicho, cuando llegáramos a la casa. Ahí era donde yo decía, ay Señor, ayúdame. Así que ella sabía dónde corregir y dónde no. De igual manera no podemos pretender que el Padre no va a aplicar el mismo principio. Él sabe cuándo y cómo corregir, cuándo venir y tratar con la terquedad de nuestro corazón. Y esto es por eso digo que es peligroso. Y ahora lo voy a decir de esta forma, y a lo mejor usted le va... Es peligroso que usted venga a la iglesia. Pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Ya le voy a explicar por qué es peligroso. Porque cuando usted se sienta ahí a escuchar, usted ahora tiene la responsabilidad de poner por obra lo que escucha. Por eso digo que es peligroso. Porque usted está siendo consciente, espiritualmente hablando, en ese momento de lo que Dios a usted le está haciendo escuchar para que usted ponga por obra. Por eso digo que es peligroso. Porque usted no tiene después el día de mañana cómo decirle al Señor, cómo justificar su terquedad, su inconsciencia y esa dureza de corazón. Y le repito, en el libro de Hebreos, el mensaje central, en la que se repite bastante, más de 6 veces, se ve esa frase: no, si escuchares hoy atentamente su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O como le dice aquí, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos. No sean tercos. Aparece más de 6 veces. Y por eso es el peligro de venir a la iglesia, porque vamos a ser juzgados por cada palabra que hemos recibido y que no hemos puesto por obra. Por eso, volviendo a Lucas, que fue donde comenzamos, Lucas 8, Jesús dice: así que presten atención a cómo oyen. El propósito de muchos pastores, incluyendo la de este ministerio, de grabar los mensajes, no es para hacernos famosos en las redes sociales, no es para ganar seguidores, no es para que la gente nos vea del otro lado del planeta y mande ofrendas. El propósito de nosotros grabar los mensajes es para ayudar a la iglesia local en su crecimiento en la fe, para que vuelva otra vez a escuchar el mensaje, para que preste atención a cómo oye, como lo dice esta versión de las Escrituras. Si bien es cierto, usted no necesita la grabación, porque lo que yo le estoy diciendo acá es lo que dice las Escrituras, y se supone que usted tiene las Escrituras, ya sea en físico o en digital, en su teléfono, lo que usted quiera. Pero es ayudarlo precisamente a que usted escuche mejor. Porque yo sé, yo entiendo que quizás en el momento de la prédica usted no prestó suficiente atención, lo distrajo el que tenía al lado, no sé, X. Yo entiendo que naturalmente hablando hay ciertos detalles que pueden ocurrir para que la persona no capte. Pero aquellas personas que tienen la intención de verdad de poner por obra lo que reciben y vuelven a escuchar, pueden profundizar mejor en lo que ya escucharon. Ese es el propósito real de las grabaciones de las prédicas. O por lo menos debiera ser la de la mayoría de las iglesias, que prácticamente yo creo que el 85% de las iglesias hoy día están en los medios audiovisuales. Es ayudar a la iglesia local. Que uno lo sube al internet y eso bendice a alguien que está en el otro lado del planeta, gloria a Dios, porque Dios lo quiso así. Pero mi responsabilidad no es como el que esporádicamente escucha un mensaje del otro lado del mundo en Finlandia. Mi responsabilidad es con la iglesia local. Y es una herramienta precisamente para que la iglesia se nutra mejor de lo que ya recibió. Por eso dice aquí: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Se les dará más entendimiento a los que escuchan. ¿Por qué? Porque si tú estás prestando atención a cómo oyes, como lo dice esta versión, quiere decir que tú estás escuchando las enseñanzas y se te va a dar más entendimiento.
Pero a los que no escuchan, este es lo típico, los emocionalistas del mensaje, como lo dice más arriba la parábola del sembrador, a los que al momento felizmente reciben la palabra, pero luego llegan las pruebas y las tribulaciones y la palabra se ahoga. No escucharon como tienen que escuchar. Se les quitará aún lo que piensan que entienden. Y ese es el peligro que se corre. Te quedas enano espiritualmente hablando. ¿Por culpa de Satanás? No por culpa de Satanás. Ya le estoy mostrando que es culpa suya y mía. El crecimiento de un individuo muchas veces no tiene nada que ver con Satanás. Satanás está para contribuir al crecimiento de ese individuo por las diferentes pruebas que Dios permite que tengamos y salimos fortalecidos en la fe. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien les dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Y Jesús respondió: qué manera, de verdad que yo no me hubiese esperado esa respuesta de Jesús. No sé cómo lo habrá tomado María. Imagínense que desde los 16 años, que era más o menos la edad que tenía según los estudios, que se le apareció el ángel Gabriel para dar la noticia de que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, venía recibiendo palabras de Jesús sobre su nacimiento. Primero el ángel, luego la sensación cuando tenía 6 meses, que fue a visitar a la prima y el niño se le movió con Juan el Bautista. Luego nace el niño, otro ángel se le aparece a José y le dice que se vaya a Egipto 2 años, después le dice que se regrese, que fue cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Luego el niño nace y unos seres de otro vienen a traerle mirra, incienso y oro. Imagínense la posición de María. Luego lo llevan al templo los 8 días y un hombre que ella ni sabía que existía, porque la Biblia solo lo relata en ese punto, pero dice que estaba lleno del Espíritu Santo, le da tremenda palabra profética. Ese muchacho se le pierde después a los 12 años. Bueno, a ella fue la que se le perdió a él, porque él estaba claro dónde estaba, en la casa de su padre. Y en un punto del ministerio de Jesús, Jesús le sale con esto. Yo no me quiero ni imaginar qué habrá sentido María, porque Jesús fue muy claro y muy transparente con sus enseñanzas. Y no es que la estaba negando como madre, pero dejó muy claro cuál fue su posición. Y dice acá: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Juan 7, la fiesta de las enramadas. Después que Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. El versículo 6. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré, porque todavía no ha llegado mi momento. Fíjense que a pesar de que los mismos hermanos le reconocían que hacía milagros, no creían que él era el Mesías. No creían. Tremendo. Y aquí Jesús entonces viene en Lucas y dice: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Si queremos entonces ser de la línea de Jesús, tenemos que escuchar el mensaje de Jesús, tenemos que aplicar a Jesús a nuestra vida, que es poniendo en práctica el verbo que yo escuché, que es el Jesús hecho verbo en mi vida. ¿Para qué? Para que mi relación con Dios mejore, para que mi relación con Dios se fortalezca. ¿Cómo yo nutro? ¿Cómo yo fortalezco mi relación con mi Salvador? ¿Cómo yo fortalezco mi relación? Bueno, pastor, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que meterme en vigilia, tengo que meterme 4 horas de oración diaria. Si usted lo puede hacer, si a usted le da el tiempo de hacerlo, según su agenda, porque cada quien pues tiene actividades que hacer, tiene responsabilidades que cumplir. Si usted lo puede hacer, hágalo, fabuloso. Pero la forma y la manera en que yo veo aquí que Jesús mismo dice que su relación con su familia se fortalece es poniendo por obra, en práctica,
escuchando su palabra y poniendo en práctica sus enseñanzas. De esa forma fortalece su relación con el Salvador. Así yo fortalezco mi relación con Jesús. Pastor, entonces usted me está diciendo que no tengo que orar. No, yo no estoy diciendo que no tenga que orar. Yo no estoy diciendo que no tenga que ayunar, hacer vigilia. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero la forma en la que tú fortaleces y demuestras esa cercanía con Jesús es poniendo por obra sus enseñanzas. Ahí está. Mateo 5, versículo 14, que ya lo leímos, vuelvo allí, dice: ustedes son la luz del mundo y nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de una canasta. Y luego continúa el versículo 16: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. No se trata, ahora sí voy a profundizar en estas palabras porque la quise dejar para el final. No se trata de volvernos políticos, porque los políticos hacen buenas acciones delante de todos, buscando un objetivo, el voto, el apoyo, y luego muchas veces se olvidan de esas comunidades, después que ganan el poder, ya no les importa esas personas con las que se tomaron la selfie, con las que le grabaron el video, las promesas quedaron en el aire. No se trata que Jesús no quiere, no está insinuando esa misma línea. Esas buenas acciones que brillan a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial está estrecha e íntimamente ligada a la obediencia a su palabra en la práctica. Yo le voy a decir una cosa. Cuando usted por muchos años ha tenido conflictos con un vecino, voy a poner un ejemplo, y ha tenido una situación de guerra prácticamente con el vecino literal de la Tercera Guerra Mundial por muchos años, ahora usted viene y se convierte a Cristo. Usted nace de nuevo, usted ahora es un hijo de Dios. Y usted ve la palabra que dice: perdonad a vuestros deudores, porque si vosotros no perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre Celestial no perdonará, no te va a perdonar. Lo dice Lucas también, hablando precisamente del Padre Nuestro. Y usted dice, o sea, que yo tengo que perdonar a todo aquel que me haya hecho daño, porque a mí el Padre me perdonó sin yo merecerlo. Y tú vas y perdonas a tu vecino y le das muestras de tu cambio de actitud. Por ejemplo, el vecino tiene una situación y el único que puede en ese momento ayudarlo eres tú, y tú vas y lo ayudas. Eso va a causar un impacto en el vecino, porque lo primero que va a decir: ¿y a este qué le pasó? ¿Y a esta qué le pasa? Con todo lo que hemos vivido, y esta persona está haciendo esto. Algo debe de tramar. Primero, la malicia va a saltar, porque el corazón del ser humano es malicioso. Va a decir, algo debe tener allí que por ahí viene. Pero cuando se da cuenta que eres honesto, cuando eres sincero con ese accionar, la luz de Cristo está alumbrando y te convertiste en una lámpara que de verdad alumbra a tu alrededor para que todos te vean. Y eso no va a pasar desapercibido. Y eso es una buena acción a favor del prójimo. Aunque el perdón también te beneficia a ti directamente. Pero mostrar, como lo dice Pablo, que cuando nosotros a nuestros enemigos le damos de comer y de beber, acumulamos ascuas de fuego sobre su cabeza. ¿Qué es un ascua de fuego? Es como una bola de fuego que le alumbra, que le testifica. Es eso, esas buenas acciones a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque quizás esa guerra con el vecino fue tan grande que los otros vecinos ya se dieron cuenta. No, esos vecinos no se pueden venir en pintura porque eso es horrible. Y ya era la comidilla del lugar. Pero esa acción, esa forma de actuar con el vecino en el que antes había un conflicto fuerte, alumbra al resto. Y los demás van a decir, algo pasó con esa vecina, algo pasó con ese vecino. Luego se dan cuenta que ahora eres cristiano y dicen, de verdad, Cristo como que cambia a la gente, porque esa vecina ahora se metió religiosa y el cambio que ha dado es del cielo a la tierra. Gracias a Dios, porque ahora tenemos paz. Porque ya no andan con guerra y eso ya nos estaba afectando al resto. Entonces, de esta forma, en este ejemplo sencillo, todos alaban al Padre Celestial. No estamos hablando de buenas acciones, como ya lo dije, de forma política, como los políticos, que vienen a dar cosas buscando solamente el voto. No se trata de eso. Y de esa forma, somos la luz del mundo, proyectamos la luz. De esa forma somos lámpara que se coloca en lo alto de una colina, como lo dice. Y no nos podemos esconder. Vamos a hacer eso, que vamos a orar.
Así que la moraleja de esta parábola sigue estando en la misma línea de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó hablando de la parábola del sembrador, indicando que la condición de nuestro corazón va a influir bastante en cómo nos relacionamos con la palabra de Dios o cómo la palabra de Dios va a hacer efecto en nuestra vida. Y por eso Jesús puso varios ejemplos: el terreno pedregoso, el terreno poco profundo, la buena tierra. Y ahora aquí más abajo nos vuelve a hablar en la misma relación con la palabra de Dios, pero ahora indicándonos que alguien que escucha y es diligente para obrar, para obedecer, para no endurecer su corazón, para no ser terco, es como una lámpara que ilumina las tinieblas de todo su alrededor. Eso es la misma línea de la que Jesús viene hablando, solo que le está dando un enfoque diferente según lo que quiere enseñar en ese punto. Y por eso dice: ustedes son la luz del mundo. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos ilumina, nos enseña, nos abre el entendimiento, Señor. Y tú quieres seguirnos dando mayor entendimiento. Tú quieres que sigamos alumbrando mucho más allá, tengamos mucho más alcance, que esa luz sea cada vez más nítida, más brillosa a nuestro alrededor. Y por eso quieres, Señor, que seamos como una lámpara limpia por la cual se pueda proyectar tu luz sobre los corazones de nuestros vecinos, de nuestros prójimos, de nuestro alrededor, de nuestro entorno, de nuestro contexto, de nuestra familia, Señor, con fuerza, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos haces lámparas. Y tú no quieres que esta lámpara esté escondida, tú no quieres que esta lámpara esté oculta, tú no quieres que esta lámpara esté debajo de nada, sino que esté por encima para que pueda brillar, para que pueda alumbrar, para que podamos glorificar tu nombre, Señor, en la práctica, Señor Jesús. Padre, líbranos y ayúdanos, Señor, a no caer en esa postura necia, terca, Señor, de endurecer el corazón cuando escuchamos tu palabra, y que no la llevemos por obra, Señor, porque es sumamente peligroso para nuestra vida espiritual y para nuestra relación contigo, Señor. Porque si queremos fortalecer nuestra relación contigo, queremos ser cercanos a ti, Señor, y tú ser cercanos a nosotros, pues tú aspiras que nosotros seamos esa familia, Señor, como esa madre, como esos hermanos que oyen y obedecen tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu bondad. Amén.